hermanos, es una bendición para mí poder compartir con ustedes hoy, una vez más. Vamos a estudiar, como siempre, vamos a seguir con este libro de Marcos. La semana pasada terminamos el capítulo 7, hoy vamos a comenzar con el capítulo 8, que vamos a orar para comenzar. Gracias, Dios, te damos por esta oportunidad que nos da de reunirnos para estudiar tu palabra, para poder aprender más de ti, para también tener comunión con nuestros hermanos, aunque sea una comunión virtual, Dios. Te pido por favor que tú puedas llenarnos de tu Espíritu Santo y que puedas ayudarnos a estar atentos a tu enseñanza, atentos a lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a atesorar cada cosa, Señor, que tú puedas hablar a nosotros. Gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de los que están aquí conectados, también a los que lo van a escuchar diferido, a los que no pudieron estar, también bendice sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Como les estaba diciendo, hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 8 de Marcos. Así que les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias. En lo posible también, si pueden tomar algún papel o el mismo celular, tomar apuntes, porque nuestra mente es frágil. Voy a citar algunos versículos bíblicos y los voy a leer para poder avanzar y no demorarnos tanto en buscar. Así que les voy a pedir eso, que puedan tomar nota, que puedan rayar su Biblia, que puedan ponerle fecha a su Biblia. Y bueno, tal vez en su Biblia le aparece un subtítulo a este capítulo 8. La alimentación de los 4.000 probablemente les puede aparecer en las Biblias. Anteriormente, en el capítulo 6 de este mismo libro, en los versículos, específicamente entre los versículos 30 al 44, estudiamos con el pastor Alberto la alimentación de los 5.000. Y este no es el mismo relato. Tal vez puedan los 5.000, los 4.000, este es otro relato. El primer relato se desarrolló en territorio israelita. Y el estudio de hoy, la alimentación de estos 4.000, se desarrolla en un territorio gentil. En el verso 31 del capítulo 7, dice que Jesús salió de Tiro, pasó por Sidón, al mar de Galilea y luego a Decápolis. Estos territorios, por los que ahora empiezan a estar Jesús con la multitud, con los discípulos, era un territorio gentil. En este lugar Jesús se encontraba ahora, en esta parte de su vida, realizando su ministerio. Este, como les decía, es el segundo milagro de la alimentación y viene después de que Jesús sanó a la hija de la mujer sirofenicia, como lo vimos la semana pasada, y también después de que sanara a un hombre sordomudo. Los que estuvieron en el estudio anterior pueden recordar esa enseñanza. Lo que principalmente vamos a ver en este estudio es que Jesús, bueno, y también es el título de este estudio, Jesús no es comprendido por sus seguidores. Ese es el título de este estudio y lo que vamos a mirar. Y este estudio consta de tres partes, de tres escenarios distintos. Y para poder entender un poco mejor de qué se trata esto, podemos dividir este estudio en tres escenarios, en tres partes. La primera parte, del versículo 1 al versículo 10, es que Jesús provee de alimentos a miles de personas. Le puse a miles de personas porque vamos a ver que fueron más de 4.000 personas. El punto número 2 de los versículos 11 al 13 es que Jesús es cuestionado por los fariseos. Y el punto número 3, Jesús se sorprende con el poco entendimiento de sus discípulos. Y estos son de los versículos 14 al 21. Entonces vamos a ir de lleno al estudio, la primera parte. Jesús provee de alimento a miles de personas. Dice el versículo 1 y el versículo 2. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo:
tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. A Jesús siempre lo seguía mucha gente. En su ministerio siempre lo acompañó mucha gente, y incluso cada vez que él hacía un milagro, ganaba más seguidores. Y como hemos visto en estudios anteriores también ganaba más opositores. Tenemos que volver a recordar que esta escena se desarrolla en un territorio gentil, probablemente en Decápolis, como lo vimos al final del capítulo 7. Y con esto, ya Jesús nos muestra algo muy importante, y nos enseña también de manera práctica que el reino de Dios iba a ser extensivo para todo el que creyera, para todos, no solamente para los judíos, sino que para todos. Estaba predicando en territorio gentil. A esta multitud de personas, que eran miles de personas, Jesús dice en estos versículos que llevaba 3 días enseñándoles. O sea, Jesús llevaba 3 días satisfaciendo las necesidades espirituales de esta gente. 3 días, 3. Pero ahora llama a sus discípulos, a su círculo más cercano, y les abre su corazón, les comparte lo que él estaba sintiendo. ¿Qué les dice? Les dice, tengo compasión de esta gente, ya no tienen que comer. Eso es lo que les dice Jesús a los discípulos. Anteriormente, en el capítulo 6 de Marcos, como les mencioné al principio, vimos la alimentación de los 5.000. Jesús también ocupó en esa oportunidad la palabra compasión pero en esta oportunidad la usó para referirse a la condición de la pérdida espiritual de estas personas. Vamos a leer Marcos 6, 34. Si quieren lo anotan o lo escuchan, porque me gustaría que pusieran atención. Dice, Marcos 6, 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Pero aquí en el capítulo 8, Jesús expresa esta palabra compasión para otra necesidad, una necesidad igualmente importante, una necesidad física de las personas. Ellos tenían hambre, y Jesús lo había notado, y eso le dio compasión a Jesús. Y con esto es muy importante que nosotros podamos entender que Jesús está interesado en nosotros. Jesús está interesado en cada uno de ustedes, en suplir las necesidades que podamos tener. Todo tipo de necesidad. Todo tipo de necesidad, porque Él sabe por lo que cada uno de nosotros está pasando. Y tenemos que aprender a confiar que Él va a responder, pero a su debido tiempo. Vivimos en tiempos muy peligrosos. Todos lo sabemos. Estamos viviendo en tiempos muy complicados como sociedad, en lo político, en lo económico. Probablemente en el año que ha pasado, ya año y medio de la pandemia, hemos sentido esa incertidumbre por cuándo se va a acabar el COVID, cuándo vamos a poder reunirnos, cuándo vamos a poder abrazarnos con los seres queridos, si vamos incluso a conservar el trabajo, si vamos a seguir con vida incluso. Y podemos preguntarnos tal vez, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios no termina de una vez con la pandemia? Si Él es poderoso. Tal vez podemos estar pensando estas cosas. Tengo compasión de la gente, dijo Jesús a sus discípulos. Y tenemos que estar confiados de que Dios está interesado en nosotros, en las necesidades que nosotros también podamos estar pasando. Porque Dios conoce nuestra situación, sabe lo que estamos pasando, sabe la situación difícil que es la que podemos estar viviendo. Podemos poner nuestra esperanza en Él, podemos confiar en Él porque Él tiene cuidado siempre de nosotros. Voy a leerle 3 versículos que hablan de esto, del cuidado que tiene Dios con nosotros. Lucas 12, 25 al 26, lo voy a leer en la versión NBI. Esto lo dijo Jesús. Atención, dice. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Importante. Filipenses 4, 6 al 7 dice, Filipenses 4, 6 al 7,
No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y por último, primera de Pedro 5:7, dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Si gustan, después me pueden pedir los versículos que he citado, pero es importante que nosotros podamos entender que Dios está en control, que en Él podemos depositar toda nuestra ansiedad, todos nuestros problemas, porque Él tiene cuidado de nosotros, como dice en primera de Pedro. Conozco al Señor desde que era muy niño, y sé que muchos de ustedes a lo mejor también lo conocen desde niño o desde mucho tiempo atrás. Yo he sido testigo del poder de la oración, del poder de Dios que cuando Él suple una necesidad. Yo sé que también muchos de ustedes han podido ver eso. Momentos que tal vez no teníamos para comer, no teníamos ni un peso, pasamos hambre. Y después de orar, después de derramar nuestros corazones al Señor, Él proveyó de alguna manera. A mí me pasó, lo puedo dar como ejemplo, una vez que estábamos en la capilla de Ventana, era verano y hacíamos misiones en la playa, compartíamos del Señor, y estábamos en eso, todos los 2 meses del verano. Y a veces no teníamos para comer, y de la nada llegaba algún hermano, alguna hermana, tocaba la puerta, oigan, incluso les preparé pancito amasado, a ese punto. El Señor conoce nuestras necesidades, el Señor conoce lo que a nosotros nos hace falta, conoce todo. ¿Y por qué? Porque Él pasó lo mismo que nosotros. Él pasó hambre. ¿Recuerdan la tentación? Cuando estuvo en el desierto, Él pasó hambre, pasó escasez. Dice también en los evangelios que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Incluso nosotros podemos pensar, ya, pero eso es hambre, eso es escasez, pero a mí se me murió un familiar, a mí se me murió alguien muy querido. Entonces, ¿cómo Dios me va a decir que Dios puede entender eso? Sí, incluso Dios puede entender la muerte. ¿Por qué? Él sufrió la muerte. Él sufrió la muerte. Por eso, en el escritor del libro de los Hebreos, dice en Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús tiene compasión de nosotros. Podemos confiar en Él. Así como tuvo compasión con estas personas. Anteriormente, tuvo compasión por personas que estaban como ovejas, que no tenían un pastor. Ahora, vio unas personas que tenían necesidades físicas. Lo habían estado escuchando por mucho tiempo y tenían hambre. Entonces, podemos confiar en Él. Ellos llevaban 3 días escuchando la palabra de Dios. Dice los versículos 3 y 4. Ellos llevaban, para contextualizar a los que se vienen conectando, la multitud llevaba con Jesús escuchando de la palabra 3 días y no habían comido, probablemente se les había acabado las provisiones. Versículos 3 y 4. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Para mí es de gran ánimo, y yo sé que para todos también, el saber que Jesús tiene compasión de nosotros, que tuvo compasión de estas personas, que tenía el control de ellos y que tiene el control de nuestras vidas. Pero así como estas cosas son de ánimo, también me llama la atención, y es de desánimo incluso, y es algo triste, la incredulidad y la ceguera que tenían los discípulos. Ellos venían de presenciar ya muchos milagros que Jesús venía haciendo. Incluso estuvieron en una situación similar cuando Jesús alimentó
a los 5.000. ¿Con qué los alimentó? Había un niño que tenía 5 panes y tenía 2 peces, y alimentó a esos 5.000, que en realidad eran más de 5.000 porque no se contaban ni a las esposas ni a los hijos. Muchas personas fueron alimentadas con eso. Y ahora los discípulos le preguntan a Jesús, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Como, ya, ¿en serio? ¿En serio aún no creen? Después de todo lo que Jesús ha hecho, después de todo lo que Jesús les ha mostrado, todos los milagros que han presenciado, ¿todavía no creen? Pero más me apena, más que ver la incredulidad y la ceguera espiritual que tenían los discípulos, me apena verme reflejado en ellos, en estos discípulos. Porque a pesar de que he sido bendecido por el Señor, a pesar de que de todo lo que yo he vivido con Él, de todo lo que Él me ha ayudado, todo lo que Él me ha hablado, todo lo que Él me ha dado, a mí, a mi familia, a mis amigos, me olvido muchas veces de quién es Dios. Me olvido de que Él está en control. Y cuando me olvido de que Él está en control, ¿qué empiezo a hacer? Me empiezo a arreglar las cosas en mis propias fuerzas. Me empiezo a angustiar, me empiezo a afanar, porque veo que ya la situación no tiene ninguna salida. De eso también tenemos que cuidarnos. Miren lo que dice Hebreos 3:12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Lo leo de nuevo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Los milagros son asombrosos. Cuando somos bendecidos, cuando Dios nos da algo, nos alegramos. Que la euforia de que el Señor me dio lo que yo tanto había estado esperando, nos acercamos más a Dios, le hacemos promesas a Dios, le decimos, Dios, voy a consagrar mi vida a ti. Pero después nos acostumbramos, se nos olvida toda la bondad, toda la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Así como dice en Hebreo, tenemos que tener cuidado de no tener un corazón pecaminoso, de no tener un corazón incrédulo, que nos haga apartarnos de Dios. Versículos 5 al 8. Dice, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo. Y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. El milagro que aquí aconteció era distinto al milagro de la alimentación de los 5.000 que estudiamos en el capítulo 6, por varias razones. La alimentación de los 5.000, como les dije al comienzo, se había hecho en una región judía, que tenía cercana a las ciudades, tenía cercana los domicilios de las personas que lo habían seguido, cerca habían lugares de comercio, dice también en este capítulo 6 que era un lugar que había hierba verde, o sea, había pasto en ese lugar. El milagro que aquí aconteció fue en una región gentil, en Decápolis. Este era un lugar más árido, más desértico. Los panes de la alimentación, esta otra diferencia, los panes de la alimentación de los 5.000 los tenía un niño, eran 5 panes. La gente que estaba escuchando ese día a Jesús eran personas que vivían en lugares ahí cercanos y se habían quedado a escuchar a Jesús todo ese día. Aquí en este milagro dice que habían 7 panes. Estos panes los tenían los discípulos. Y la diferencia más grande es que la gente aquí no solamente era que estaba reunida porque se había quedado a escuchar un poquitito más,
Llevaba 3 días escuchando la enseñanza de Jesús y sus casas quedaban lejos. Pero en ambos relatos de los milagros de la alimentación hay algo muy importante. Dice Marcos 6 que sobraron 7 canastas, lo vamos a ver al último de este estudio. Y aquí la alimentación de los 4.000 dice que sobraron 7 canastas. Esto es muy importante, porque cuando Dios provee, cuando es Dios el que provee, y no nosotros en nuestras fuerzas, cuando es Dios el que provee, hasta nos sobra, hasta nos alcanza incluso para poder ayudar a alguien que pueda estar pasando alguna necesidad. Dice en 1 Timoteo 6:8, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. O sea, o sustento y abrigo, como dice la Reina Valera. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Hoy día comieron? ¿Tomaron once? Quizás no tomaron once, no alcanzaron, pero almorzaron, tomaron desayuno. ¿Tienen ropa? ¿Tienen con qué vestirse? Dice aquí en Timoteo que con eso tenemos que estar más que contentos, porque eso es lo básico que nosotros necesitamos. Todo lo demás es una añadidura. Dios nos da aún más. Solo pónganse a pensar. Estamos cómodos en casa, tenemos internet, un computador, una tablet, un teléfono inteligente en donde podemos estar conectados aquí, escuchando de la palabra de Dios. Y por lo que veo aquí, los que están conectados, todos están bien, se ven que no están pasando frío, están abrigaditos, tienen un techo. Somos bendecidos. Somos bendecidos y en abundancia. Tenemos mucho más de lo necesario para poder estar bien. Tenemos más que ropa y comida. Tenemos muchas bendiciones. Y de estos 7 panes y de unos cuantos pececillos que dice el versículo 8, ¿cuántos fueron los que comieron? Dice el versículo 9. Eran los que comieron como 4.000 y los despidió. Les voy a leer lo que registra de este mismo relato, también sale en Mateo 15:38 dice, y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Fácilmente estas personas que habían sido alimentadas podían haber llegado a las 16.000 personas que fueron provistas por Jesús. A nadie le faltó, incluso dice que sobró. No por nada, Jesús dijo en Mateo 6, si quiere lo anota en Mateo 6, 25 al 34, dice que Jesús dijo, no se preocupen por su vida, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber, ni por su cuerpo, cómo lo van a vestir. ¿Recuerdan ese pasaje cuando dice, no se han fijado en los gorriones, no se han fijado en los lirios del campo, en los gorriones que no se preocupan de qué van a comer y Dios es el que lo sustenta? ¿No valen más ustedes, no valen mucho más ustedes que estos gorriones? Pero es que nos pasa, no puedo confiar porque tengo tantas cosas que hacer, tengo tantas deudas que pagar, tengo una familia que alimentar, tengo muchas responsabilidades, mucha gente que depende de mí. Y está bien porque somos hombres, tenemos responsabilidades, tenemos que trabajar. El problema está en cuando nos afanamos, cuando nos preocupamos más de las cuentas por estas cosas, porque somos hijos de Dios. Dios está en control. Tenemos que vivir confiados en Dios porque Él está en control. Él es nuestro proveedor. Él sabe el momento oportuno para ayudarnos. Lo que tenemos es porque Dios ha permitido que nosotros lo tengamos y por eso tenemos que estar agradecidos. Jesús llevaba 3 días enseñando a estas personas. Se preocupó por ellos porque dice que si los enviaba de regreso a sus casas, ellos podían desmayarse. Sobró comida, sobraron 7 canastas para el viaje de regreso de estas personas. Jesús incluso les proveyó para el resto del camino, para que pudieran llegar bien a sus casas. Dice el versículo 10. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. La ubicación geográfica de esta región Dalmanuta es desconocida,
pero se cree que probablemente fue un pequeño puerto que se ubicaba entre Magdala y Capernaum. Importante este dato porque ya era territorio judío, ya había salido del territorio gentil para entrarse en el territorio judío. Y aquí es donde vamos a pasar al siguiente punto del estudio, que les mencioné al principio, el punto número 2. Jesús es cuestionado por los fariseos, los versículos 11 al 13. Dice el versículo 11: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, poniéndole señal del cielo para tentarle. Este versículo nos deja ver la relación, la tensa relación que había entre Jesús y que había entre los fariseos. Su propósito, el propósito de los fariseos solamente era poner a prueba a Jesús. Ellos lo que querían era ponerle una trampa, querían hacerlo caer, así como lo hace Satanás. Ellos querían hacer caer a Jesús. Y por esa razón ellos pedían una señal del cielo. O sea, ellos lo que querían era un milagro que estuviera a la altura del Mesías que ellos estaban esperando. No bastaba con la cantidad de milagros que Jesús había hecho, y eran milagros de distintas naturalezas, como lo hemos estudiado. Incluso habían milagros y milagros proféticos que revelaban que Jesús era el Mesías, que Jesús era Cristo, que era el Hijo de Dios. Pero en otras palabras, lo que los fariseos estaban buscando era solamente desprestigiar a Jesús. Ellos no podían negar lo que Jesús estaba haciendo, eso todos lo podían ver, pero ellos querían atribuir esos milagros, todas esas cosas que Jesús estaba haciendo, a Satanás. Eso es lo que querían hacer. Hay lamentablemente muchas personas que se acercan a Jesús por la misma mala razón que los fariseos. Muchas veces, y yo me he topado con personas, ustedes yo creo que también se han encontrado con personas que son así, que se acercan por esta razón para poder hacer caer, para poder hacer caer a los hermanos, a los líderes. No está mal cuestionarse. De hecho, es necesario, es importante que nosotros podamos escudriñar la palabra. El pastor siempre lo dice. Lo que, eh, lo que el líder, lo que el pastor, el que está compartiendo la palabra está enseñando, es importante que nosotros lo podamos examinar. Si nuestro motivo para estar en una reunión como esta, por ejemplo, no es que Dios pueda transformar nuestras vidas a través de su palabra, mejor que ni nos conectemos. Mejor hace harto frío, acostémonos, hagamos alguna serie en Netflix, porque si no terminamos siendo igual que los fariseos. O sea, examinemos nuestra intención, el por qué nos estamos incluso conectando, por qué estamos participando de los estudios bíblicos. Es importante. Los fariseos tenían su intención clara, ellos querían hacerlo caer, ellos estaban buscando hacer tropezar a Cristo, atribuirle las cosas que estaba haciendo Satanás. Los fariseos dice aquí que pedían señales del cielo. Si de alguna manera los fariseos pudieran haber creído, cosa que ellos no querían, simplemente no querían creer, necesitaban señales de que Jesús era el Mesías que ellos esperaban. ¿Y cuál era el Jesús? El Mesías que ellos estaban esperando era un Mesías político, un Mesías libertador, un Mesías que los liberara de la opresión militar de los romanos que estaban ejerciendo sobre ellos. Ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Algo no muy distinto a lo que muchos creyentes hoy están buscando también, porque hay muchos creyentes que lamentablemente están poniendo sus esperanzas, sobre todo en este tiempo de elecciones políticas, ponen su esperanza en políticos, porque ellos los van a defender y los van a librar de la opresión del Estado y del gobierno. No tenemos que caer en este engaño porque es un engaño de Satanás. Y por el contrario, tenemos que poner nuestra esperanza en el Dios bíblico, en el Dios de la Biblia.
hay mucha gente que está tergiversando la palabra de Dios y la adapta para sus propios fines. Tenemos que examinar, por eso les digo, no está mal examinar, tenemos que hacerlo, tenemos que examinar la palabra de Dios para saber, para poder discernir cuál es la intención de la persona que pueda estar enseñándonos. Dice el versículo 12, y gimiendo, esto fue en respuesta a lo que estaban preguntando los fariseos, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Ese suspiro era un suspiro de angustia, un suspiro de dolor, porque los fariseos pensaban que Jesús no conocía su intención. Por eso hacían esas preguntas. Ellos no conocían, no sabían que Jesús sí veía su corazón y sabía su intención, pero Jesús la conocía. Hoy hay muchos que buscan también respuestas para su conveniencia, para saber si Jesús es real, pero en el fondo tampoco quieren creer. Y así como lo hizo Jesús, no les voy a responder. Bueno, que nosotros también hagamos lo mismo, porque hay gente malintencionada que lo único que quiere hacer también, como nosotros que somos creyentes, es hacernos caer y nos van a hacer preguntas sobre Jesús, pero en realidad no están interesados. Los fariseos estaban viendo las señales. Ellos venían siguiendo a Jesús de todo el trayecto de lo que Jesús venía haciendo. Vieron cuando sanó a un sordomudo, a un hombre que era poseído por demonios. Vieron también, presenciaron la alimentación de los 5.000, de los 4.000. Fueron muchas señales, pero a ellos no les importó nada de esto, no les importó nada de lo que vieron. Hoy también ocurren milagros. Ocurren milagros hoy día. Si bien muchas personas lamentablemente han fallecido en esta pandemia por el COVID o por otras complicaciones, también hay muchas personas que se han recuperado. El mismo Claudio, que se recuperó, estuvo muy grave. La mayoría, lamentablemente, le da gracias a la vida, gracias a la energía de las buenas vibras que le dieron las demás personas para poder salir adelante. Le dan gracias a los médicos, le dan gracias a los medicamentos, pero no le dan gracias a Dios. Y esto es solamente un ejemplo de muchos milagros que Jesús sigue haciendo hoy en día. ¿A quién estamos nosotros atribuyendo esos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean también? Y yo los desafío a pensar y anotar aquí mismo en sus Biblias, ráyenla, algunos de los milagros que Dios ha hecho en ustedes. Nos dio vida, un milagro. Nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nos perdonó, nos adoptó como si fuéramos hijos propios y no lo merecíamos. Eso es uno de tantos milagros. Es importante que podamos poner ahí, rayar, ponerle una fecha y después acordarnos y maravillarnos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que ser también menos autosuficientes y tenemos que ser más dependientes de Dios. Tenemos que saber y reconocer que Él es nuestro ayudador, que Dios es nuestro ayudador, nuestro Padre. Los fariseos no querían creer. Y por esa razón Jesús no le dio ninguna señal. O sea, no se las dijo más clarita porque las señales ya estaban. No les dijo lo que ellos querían comprobar para atribuírselo a Satanás nomás. Y eso me hace pensar en que si yo no busco la voluntad del Señor en su palabra, ¿cómo voy a andar en su voluntad? No voy a poder, no voy a poder. Tenemos que buscar, pero con un corazón humilde, sincero. Debemos confiar en el Señor y permitir que Él pueda obrar en nuestras vidas, que pueda hablar a nuestras vidas. Él lo hace en cada momento, pero solo si nosotros lo dejamos obrar. Dios siempre está hablando a nuestras vidas.
Hay una canción, me acuerdo ahora, que dice que cuando él queda en silencio es porque está trabajando. No sé si la han escuchado, una canción bien pentecostal. Mentira, Dios no queda en silencio. Dios siempre está hablando en nuestras vidas, de una u otra forma. Si tomas la Biblia, aquí dice, no, no mientas, dejemos de mentir. Y dice, no, no, no sea autosuficiente, deja la autosuficiencia. Dios está hablando siempre. No tenemos que esperar a algo sobrenatural, pero Dios está hablando en cada momento. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él. Dice el versículo 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Jesús los dejó, se embarcó nuevamente y cruzó al otro lado del lago. Y en la tercera y última parte de este estudio, que vamos a ver ahora, el título era Jesús se sorprende con el poco entendimiento de sus discípulos. Dice el versículo 14 y el versículo 15. habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. A los discípulos se les había olvidado traer pan. ¿Recuerdan que en la alimentación sobraron muchos panes? A ellos se les había olvidado traer pan. No tenían un solo pan ahí. No tenían pan para comer. Y Jesús usa la levadura aquí como una metáfora para advertirles sobre los fariseos y sobre Herodes. Para entenderlo mejor y bueno, claramente los discípulos estaban familiarizados con la preparación del pan. Esto era algo que ellos conocían culturalmente. Y como ya lo sabrán, la levadura se usa para preparar el pan. Esto fermenta, se le echa un poquitito, fermenta la masa y hace crecer toda la masa. En la Pascua, por ejemplo, a los judíos, ellos tenían prohibido cocinar con levadura, o incluso tener levadura dentro de sus casas. Tenían que barrer, tenían que limpiar, hacer un aseo minucioso. ¿Por qué? Porque la levadura era un símbolo del pecado. La levadura se usaba en forma negativa. Ellos lo sabían, la cultura lo sabía. Y podemos ver algunos paralelismos entre la levadura y entre el pecado. Uno, la levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza de la misma forma que el pecado. Tanto la levadura como el pecado son fuerzas muy poderosas para hacer crecer, fermentan todo. Ambas tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente su influencia, gradualmente. Y las dos actúan de forma invisible. Por esa razón se comparaba con el pecado. El pecado obra de la misma forma. Básicamente la levadura de los fariseos es la advertencia al cuidado de la falsa enseñanza y también el comportamiento hipócrita que tenían ellos. Y la levadura de Herodes se refería a Jesús al comportamiento inmoral, al comportamiento corrupto. Pero lo que Jesús está haciendo es advertir a sus discípulos sobre las ideas superficiales, sobre las ideas erróneas, sobre su función como el Mesías. Y también con esto lo empieza a preparar sobre el verdadero significado de su venida, sobre su cruz también, lo vamos a ver en el próximo estudio. Los discípulos estaban discutiendo por un pan, ¿se acuerdan? Estaban discutiendo por un pan, Jesús mientras tanto hablando con los fariseos, ellos estaban discutiendo por un pan. Jesús le estaba hablando sobre los peligros espirituales que ellos estaban enfrentando en este momento. Los fariseos y Herodes veían a Jesús como un milagrero popular, y tenían miedo porque lo amenazaba a las autoridades religiosas, a las autoridades políticas de la época. Esta es la influencia de la que los discípulos tenían que alejarse, la influencia que tenían que evitar. Pero ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos estaban preocupados por discutir por un pan. Bueno, si tuviera hambre igual
Yo creo que estaría más preocupado por la comida. Pero no nos tiene que pasar lo mismo que los discípulos, a las cosas que el Señor pueda estar hablando. Tenemos que poner atención a lo que estamos viviendo y tenemos que ser conscientes que Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Eso es algo de lo que tenemos que estar conscientes. No tenemos que bajar la guardia. Y no nos tenemos que dejar influenciar por el mundo. Tenemos que cuidarnos de la levadura de este mundo, de este pecado que empieza a poquitito, de manera invisible, a hacer, y crece el pecado y crece el pecado. Tenemos que cuidarnos de la levadura del legalismo, de la banalidad, de la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Eso tenemos que cuidarnos. Dice en Gálatas 5, 7 al 9, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Pablo usó la misma comparación que Jesús y habló de la falsa enseñanza como la levadura que se impregna en la masa o en la vida del creyente. El pecado puede impregnarse y cambiar toda una vida. Esa es la gravedad del pecado. Y por eso es importante que nosotros podamos cuidarnos del pecado. No es un juego el pecado, no es un juego. Tenemos que cuidarnos porque uno no se da ni cuenta, y así un pichintún, algo chiquitito, pero eso va creciendo, fermenta, y después estamos ya hundidos en pecado y nos apartamos de Dios. Aquí a los Gálatas la levadura se presentó como un pensamiento, como una filosofía, como una falsa enseñanza que casi era invisible, que disimuladamente llegó a una vida. Y esta persona comenzó a cuestionar a Dios. El mundo nos quiere adoctrinar, el mundo nos quiere llevar por caminos que son ajenos al camino de la salvación, ajenos al camino del Señor. Fácil. Preguntémonos cuántas horas del día dejamos que esta levadura se impregne en nuestra mente, en la tele, en redes sociales, en qué sé yo. ¿Y cuánto tiempo dejamos para que la palabra de Dios pueda impregnarse en nuestra vida? Tanto la levadura como el pecado, que como sabemos, se puede presentar de distintas formas. Y la palabra de Dios puede llenar la palabra de Dios y la levadura, el pecado, tienen el efecto de poder impregnarse, de llenar nuestras mentes. Ambas cosas, el pecado, la vida, la muerte, la palabra de Dios, pueden impregnarse y pueden tener un efecto en nuestras vidas. Sí o sí va a haber un efecto, va a haber una consecuencia en nuestras vidas. Y lamentablemente esta levadura nos va a terminar apartando de la fe. De a poquitito va a cambiar nuestra forma de pensar y vamos a terminar muriéndonos espiritualmente. Los fariseos, como lo hemos estudiado este año, eran hipócritas. A los fariseos les gustaba que los demás los pudieran estar mirando, como los más santos. Ay, aquí vengo yo, soy más santo. Y tenemos que tener cuidado también de ese tipo de levadura, como dice aquí Jesús a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Tenemos que cuidarnos de creernos el cuento, de creernos que somos mejores o más santos que el resto. Todos hemos conocido a personas que empiezan lentamente a llenarse de este tipo de la levadura de los fariseos y llegan a tal nivel que ya no necesitan seguir escuchando la palabra de Dios. Ya leyeron la Biblia tantas veces, ¿para qué van a seguir estudiando la Biblia? ¿Para qué van a estar escuchando al pastor que siempre dice lo mismo? El mismo pastor siempre lo dice que gente le ha dicho a él, que siempre dice lo mismo. La Biblia habla siempre de lo mismo. Pero hay muchas personas que caen en ese error, en esta levadura, y ya se creen la levadura de los fariseos y se creen mejores que los demás. Un verdadero cristiano nunca deja de
nunca debería dejar de aprender, nunca tiene que dejar de pasar tiempo con el Señor, porque esta es la base de todo. El cristianismo no se basa solamente en los conocimientos, sino que el cristianismo se basa en la práctica del conocimiento que nosotros podamos ir adquiriendo. Esto es un estilo de vida. Dice también, cuídense de la levadura de Herodes. Existieron varios Herodes, porque Herodes no era una sola persona, sino que era una genealogía, era una jerarquía. Pero algo que caracterizaba a todos estos Herodes que hubieron era que eran religiosos y eran oportunistas. Ellos usaban el poder religioso que tenían, que le había dado Roma, para sus propios fines, y no para servir a Dios. Herodes el Grande, uno de los más conocidos, el que reconstruyó el templo. No debemos ocupar la posición que Dios nos ha dado para nuestros propios fines. No debemos hacerlo. Si Dios nos bendijo incluso con la oportunidad de estar sirviéndole aquí dentro de la congregación, en algún ministerio, enseñando, es para la edificación del cuerpo de Cristo, para la gloria de Dios. Lamentablemente también hay muchos cristianos que han usado sus posiciones para otros fines, para sacar provecho. Lo hemos visto en muchas, hasta en noticias salen siempre, dicen los cristianos aquí, los cristianos allá. Lamentablemente es fácil caer en eso. Ocupan su influencia para hacer campañas políticas, por ejemplo. Hablan de la prosperidad, se llenan de dinero. Los hermanitos ahí creen que por dar más diezmos, por dar más ofrendas, Dios los va a bendecir más, les cobran, hacen un lucro con la fe. Y esa es la levadura de Herodes. Y de eso también tenemos que cuidarnos, porque es fácil caer en todo esto. Uno dice, pero yo no voy a caer en esto, estoy muy lejos de caer en esto, ahí ya hay orgullo. Todos podemos caer. En el momento que dejamos de pasar tiempo con el Señor, empieza a entrar esa levadura de los fariseos, esa levadura de Herodes, empieza a fermentar y no nos vamos a dar ni cuenta cuando ya estemos sumidos en el pecado. Dice el versículo 16, y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Me da risa esto, no puedo evitarlo. No entendieron nada los discípulos. Era la respuesta. ¿Por qué no trajimos pan? Por eso Jesús nos está diciendo esto. Jesús les habló con ejemplos claros de la levadura, ejemplos que ellos entendían, porque culturalmente la levadura tenía un significado para ellos. Este problema de los discípulos era un problema espiritual. Los discípulos estaban bloqueados espiritualmente, no podían discernir. ¿Qué les pasó? Jesús les está hablando de un tema súper profundo. Lo está exhortando a que no se dejen influenciar, a que no se dejen contagiar por el pecado de ciertos personajes. Jesús les está diciendo que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de Herodes, pero ellos seguían pensando, ¿será porque no trajimos pan? Estaban espiritualmente ciegos. Y lo mismo nos pasa a nosotros con la Biblia. Si no la leemos con fe, si no la leemos en oración, tampoco vamos a entender la dirección que Dios quiere darle a nuestras vidas. No lo vamos a poder hacer. Vamos a andar igual que estos discípulos. Si no leemos la Biblia con fe, en oración, va a ser un libro más, una historia más, pero no una historia que puede cambiar nuestras vidas. Versículo 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Estas preguntas que hizo Jesús evidenció aún más la falta de entendimiento de los discípulos con respecto a lo que Jesús les estaba enseñando. Jesús estaba preocupado en enseñarles asuntos espirituales y no asuntos materiales a los discípulos, pero ellos eran insensibles espiritualmente y no eran capaces de entender las verdades espirituales que Jesús les estaba enseñando. Pero bueno, antes de
de juzgar a los discípulos, me pongo a pensar en lo difícil que debe haber sido el comprender estas cosas que Jesús les estaba compartiendo, porque ellos aún no tenían el Espíritu Santo en sus vidas como nosotros lo tenemos hoy. En este momento el Espíritu Santo hasta este punto no se había derramado en los corazones de los discípulos. Eso recién iba a pasar en Pentecostés, después de que Jesús murió y resucitó y ascendió. Sin la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, también nos volveríamos insensibles a las verdades espirituales que Dios nos quiere comunicar. No entenderíamos de ninguna manera lo que Dios quiere hablarnos. Pero aún así, teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos endurecer nuestros corazones. Y de eso tenemos que cuidarnos. ¿Y cómo podemos llegar a ese punto de endurecer nuestro corazón? Principalmente, vamos a llegar a ese punto cuando empezamos a desobedecer a Dios. ¿Y cómo sé que le estoy desobedeciendo? Al leer y meditar en su palabra, él va a confrontar mi vida. ¿Y qué tengo que hacer? Obedecer. Pero si yo no estoy pasando tiempo con Él, si no busco la llenura de su Espíritu Santo, si no busco su dirección, mi corazón se va a terminar endureciendo. Versículo 18, Jesús les dijo, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Lo que Jesús les está diciendo aquí es básicamente, ¿no se acuerdan de todos los milagros que yo hice delante de ustedes? La alimentación de los 5.000, de los 4.000, todos los milagros pasaron, vieron muchos milagros. ¿Están preocupados de un pan? Acabo de alimentar a 16.000 personas. Tienen ojos y no vieron lo que acabo de hacer. Tienen oídos, no oyeron lo que acabo de hacer. No recuerdan lo que hice. Nuestra mente es frágil. Esto es lo que les decía al comienzo del estudio. Olvidamos con mucha facilidad y por eso es importante que podamos tomar nota de cuando Dios habla en nuestras vidas, no solamente cuando asistimos a alguna reunión virtual de la iglesia, sino que cuando tenemos nuestro tiempo personal con Dios, también podamos tomar nota de lo que Dios está hablándonos, porque se nos va a olvidar. Subrayemos, pongámosle fecha, anotemos, eso mismo que les dije, anoten ahí cuando algún milagro que Dios ha hecho en sus vidas, mediten en ello, en la fidelidad de Dios. Versículo 19 al 21. Cuando partí los 5 panes entre los 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos respondieron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Jesús los hizo pensar, les hizo recordar lo que él había hecho, para ver si de esa manera lograban entender lo que él les estaba enseñando. Porque una fe viva, es una fe que razona, es una fe que piensa, a diferencia de lo que muchos malentienden. Nuestra fe tiene un fundamento. No tenemos fe en cualquier cosa, tenemos fe en Jesús, tenemos fe en el Mesías, en un Mesías bíblico, pero que también incluso existen pruebas fuera de la Biblia que existió, que murió, que resucitó. O sea, creemos en algo que es verdadero. ¿Realmente crees? ¿Realmente creemos en Dios? ¿Realmente tenemos fe en Dios? ¿O tenemos, como dicen siempre la gente, o tenemos fe en la fe? La fe en la fe es superstición, pero la fe en Jesucristo es convicción. Jesús proveyó a los 4.000, que en realidad, como les dije, eran aproximadamente 16.000 personas. Y hoy sigue proveyendo en nuestra familia, en nuestra mesa, en nuestra casa. Sigue proveyendo, sigue amándonos, sigue perdonándonos. Piensen en todo lo que Dios ha hecho solamente desde enero a la fecha, este año.
todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros, todo lo que nos ha sostenido. ¿No hay motivo acaso suficiente para responder al amor del Señor? Incluso es increíble que el Señor nos permita servirle. Tengo dos conclusiones para finalizar. Me gustaría que pensaran en ellas. La primera, Dios está al tanto de tu necesidad y no le es indiferente. Confía, Él va a suplir a su tiempo. Y la segunda, debemos cuidarnos de la levadura de este mundo, porque basta solo con un poco de esta levadura, de este pecado, para destruir y cambiar una vida. Gracias a Dios te doy por tu palabra, por la oportunidad que nos das de aprender más de ti, de pasar tiempo con los hermanos también. Gracias por tu fidelidad. Ayúdanos a guardar nuestros corazones, nuestros ojos, nuestras mentes, de todas las cosas que nos pueden estar influenciando a nuestras vidas, porque a través de este estudio pudimos ver, Dios, que esto es como la levadura, el pecado es como la levadura y entra de manera invisible y termina cambiando y transformando nuestras vidas para mal. Y por favor ayúdanos, Señor, porque no queremos apartarnos de ti, no queremos tener un corazón pecaminoso, un corazón incrédulo que nos haga apartarnos de ti, Dios. Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo, ayúdanos a pensar en todo lo bueno que has hecho en nuestra vida, todo lo bueno que eres con nosotros, Dios. Gracias por este tiempo, gracias, Señor, y ayúdanos a poder meditar y atesorar tu palabra en nuestros corazones para así poder llevarla a la práctica, poder compartirla con otros, Señor, con nuestro entorno. Ayúdanos, Padre, necesitamos más de ti, necesitamos poder comprender las verdades espirituales que estamos seguros que quiere hablarnos y que solamente no las escuchamos porque no las buscamos, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.